Dios les bendiga muchísimo a todos. Nos da mucho gusto saludarlos, recibirlos y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y vamos a continuar estudiando mientras los niños son atendidos en el festival que prepararon para ellos o el evento para ellos, porque son algo muy precioso. Pues cómo entrenarnos nosotros como adultos ante un mundo que es muy tentador para los niños, para los jóvenes. Y hemos estado tomando verdades en la Biblia, en una sección de la Biblia que son las cartas apostólicas, que son los líderes que Cristo levantó después de que Él partió, los apóstoles, y que se quedaron a dirigir la iglesia, y ellos escribieron unas cartas que nos dan mucha luz sobre cómo se dirige la iglesia. Y en esa sección de la Biblia que estamos estudiando, hemos tomado verdades de la familia que nos son de gran bendición. Y estuvimos estudiando un tema la semana pasada sobre un mal que ataca bastante o que tienta bastante a los niños, a los jóvenes, que es la pornografía, y que vamos a continuar el día de hoy haciendo un énfasis en la mente, en la pornografía, para podernos entrenar nosotros como adultos y poder ayudar a los niños a que puedan estar con todas esas situaciones controladas en casa, en la escuela y demás. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a estudiar este tema hoy. Padre amado, gracias por tu presencia en la alabanza, gracias porque tú estás con nosotros. Te pedimos que sigas con nosotros y que nos ayudes a ser instruidos en tu verdad, en tu palabra, y a poder ser luz para nuestros hijos, para tantos jóvenes, para tantas personas, aún en nuestros mismos corazones, que podamos estar alumbrados para que traigamos tu bendición eterna en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, háblanos hoy. Rompe moldes y ayúdanos a hacer como tú lo deseas. Amén. Éxodo 20, verso 17, dice la Biblia, hablando de los 10 mandamientos: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asna, ni cosa alguna de tu prójimo. Y cuando la Biblia habla de codiciar, se refiere a un deseo excesivo o insaciable que no tienes tu derecho a hacer. Y nos está guardando con este 10º mandamiento de muchas cosas, del inicio de muchas cuestiones que luego se dan en la vida, como por ejemplo las avaricias, los robos y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando empezamos a desear el bien material de otro. Pero la parte que quisiera enfatizar es que dentro de las cuestiones que nos dice la Biblia que no deseemos, son cuestiones de personas que no son nuestras personas, como en este caso no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? No codiciaremos o no desearemos algo que no tenemos derecho a desear, como por ejemplo una mujer casada que está ya en un compromiso con otro hombre, y que no tenemos por qué estarla pretendiendo, deseando, ni siquiera en el corazón. Y bueno, así como aplica para una mujer que sea casada, aplica para cualquier persona a quien no tengamos derecho, porque no la hayamos tomado en matrimonio, porque no sea la forma adecuada en la Biblia que no se haya seguido. Y eso obviamente se viola bastante en toda la cuestión de la promoción de la pornografía, porque promueve bastante el deseo en un sentido sexual a otras personas con quienes finalmente no hemos entablado ni siquiera una relación y ya estamos desvistiendo o viéndolas de una manera inadecuada. Y bueno, hemos aprendido que la exposición temprana en la enseñanza previa a los adolescentes les puede influir bastante en su desarrollo sexual, porque te moldea expectativas irreales a través de la exposición a la pornografía, y porque también ha venido produciendo un cambio sobre la sexualidad ligado al libre acceso y gran acceso que tienen muchos jóvenes a través del internet a una gran cantidad de páginas que están hoy disponibles, y que cuando nosotros éramos jóvenes pues no era tan sencillo ese asunto de mirar pornografía como pasa el día de hoy. Y ha habido una hipersexualización que es un desgano ante la normalidad. Y bueno, se han dañado las relaciones humanas a lo largo del tiempo en estudios que vamos a ir viendo mientras avanzamos en el tema, a través del consumo excesivo de la pornografía.
Es como cuando nosotros vamos a un buffet, que tú vas y dices, mira, hay un buffet de mariscos o un buffet de carnes frías o a veces un buffet de todo tipo de comida y un buffet internacional o de lo que fuera. Y entonces la gente cuando va a ese tipo de lugares y te ofrecen una gran cantidad de platos, normalmente, y de hecho las personas que organizan los buffets lo saben, tiende la gente a comer más, ¿no? Dices, no, pues voy a desayunar poquito y me voy a esperar, voy a hacer hambre y cuando ya llegue el momento en el buffet voy a tener la posibilidad de escoger entre muchos platillos y la gente se sirve de uno, de otro y prueba y normalmente consume más de lo que consumiría en una comida convencional. Y así como pasa en un buffet, en un sentido de disfrutar los alimentos, así pasa también en la pornografía cuando viene una gran variedad, que es lo que te ofrece el Internet, una gran variedad de hombres, gran variedad de mujeres, gran variedad de razas, de tipos, de personas, de actos y situaciones que finalmente la Biblia nos enseña que debemos de tener una regulación porque el creador del sexo es Dios. La idea del sexo fue de Dios y es para nuestro bien, no es para que nos estemos aguantando, para que estemos sufriendo, sino para que lo disfrutemos de una manera correcta y adecuada y seamos personas felices. Pero bueno, esta situación de la codicia se da bastante y vamos a ir viendo ejemplos de gente que la ha practicado y me di a la tarea de estar leyendo libros e incluir muchos testimonios. Pues era difícil traer a personas que han practicado la pornografía, que nos hablen directamente, pero a través de las palabras que saqué de sus testimonios en libros, pues se las quiero ir narrando para que vayamos comprendiendo. Y el primero de ellos es el apóstol Pablo, que viene en la Biblia, Romanos 7, versos 8 al 11, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y cuando habla de toda codicia, se refiere a codicias de todo tipo, codicias materiales y también codicias sexuales. Y dice la Biblia, porque yo sin ley, el pecado estaba muerto y yo vivía sin ley un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Y entonces estamos viendo el testimonio del más grande de los apóstoles en la Biblia, que fue el apóstol Pablo. Él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y tuvo una gran facilidad y gracia para fundar muchas iglesias en muchos lugares. Abrió continentes a la palabra de Dios y hizo mucho bien a la humanidad el apóstol Pablo. Pero es interesante que él, antes de convertirse, el pecado que practicaba era precisamente la codicia. El andar deseando aquellas cosas que él no tenía derecho a desear y estaba deseando y practicaba y decía, de pronto me puse a estudiar y el pecado revivió y yo morí. Y eso pasa cuando uno empieza a quererse acercar a Dios. Yo recuerdo cuando iba al principio a algunas reuniones cristianas y pasaba un predicador que ya me caía gordo nada más de oírlo y decía, no hombre, este se va a subir y va a empezar a hablar y yo sé que me va a ubicar y yo sé que estoy mal y que me va a decir muchas cosas en las cuales va a confrontar mi vida. Y eso me pasaba como a Pablo, el pecado revivió y yo morí. Al principio hacía todo tipo de cuestiones y ni me daba cuenta si estaban bien o mal, ya me había habituado, pero cuando empecé a oír la palabra no siempre agrada. Y a veces pasa, pero en el fondo Dios quiere darnos todo ese tipo de mandamientos y de cuestiones para alumbrar nuestra vida, para que veamos que hay algo mejor, para llevarnos a algo mucho más dichoso y mucho más placentero que el pecado y para que podamos descubrir una bendición en nuestras vidas. Así que Pablo se atrevió a cuestionar todo ese tipo de cuestiones, a cuestionar la codicia, las cosas que él practicaba y se puso a revisar su corazón y llegó a ser un grandísimo apóstol y yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos cambiar nuestras vidas y llegar a muchas cuestiones de bendición en nuestra casa. Y bueno, ese es el testimonio de Pablo, pero vamos a ir leyendo otros testimonios. Por ejemplo, hay un joven que a pesar de haber visto muchísima pornografía se sentía insatisfecho. Te leo su testimonio, dice: ahora con acceso a conexión de alta velocidad, incluso en el móvil, cada vez más, con mejor resolución y sin descanso, a veces la misión del día es buscar el video perfecto con el cual terminar. Nunca me siento satisfecho. El cerebro siempre dice, necesito más y más. Tanto que te hace que lo natural te parezca extraño. Hay otro
testimonio interesante. Dice otro joven, alienígena, o sea, como extraterrestre, alienígena, es la palabra que utilizaría si tuviera que describir cómo me sentí cuando intenté tener relaciones sexuales con mujeres reales. Me pareció artificial y extraño. O sea, ya estaba tan acostumbrado a la pornografía y a tener una relación con la sexualidad a través de la pornografía que se sentía como un extraterrestre el día que tuvo una relación real, totalmente viendo las cuestiones anormales como normales y viceversa. Otro joven que escaló de un tipo de pornografía a otro tipo y no le fue bien, dejó este testimonio. Dice, de niño era muy atlético, inteligente y sociable. Siempre estaba contento y tenía millones de amigos. Todo cambió hacia los 11 años cuando me descargué una aplicación y fui avanzando hasta ver casi todos los tipos de pornografía inimaginables. Dominatrix, animal, amputaciones, etc. Empecé a padecer depresión y ansiedad graves. Y hay como este joven que estuvo viendo todos los tipos de pornografía imaginables, hay una gran cantidad de variedad que el día de hoy se puede acceder desde la comodidad de tu casa, en tu propia sala, en el teléfono, de una manera muy sencilla. El primer tipo, y lo voy a ir describiendo para instruirnos a nosotros, para que podamos saber a lo que pueden estar viendo o enfrentándose o siendo tentados nuestros niños, nuestros jóvenes, el día de mañana, si quizás no lo han hecho, pero van a estar expuestos tarde o temprano a todo este tipo de cuestiones y es bueno estudiarlas. Voy a irlas describiendo de un tipo más leve a las más osadas. El primero le llaman en inglés softcore, que es un contenido sugerente y se trata de un material que insinúa la sexualidad sin mostrar necesariamente actos sexuales explícitos. Incluye poses provocativas, desnudos parciales, escenas con carga erótica en películas o publicidades y apela sobre todo a la imaginación más que a la exposición directa. Y el efecto común de este tipo de pornografía es que despierta una curiosidad o interés inicial. El siguiente tipo es la pornografía convencional o mainstream, que le llaman también, que es el contenido pornográfico más difundido y se refiere a actos sexuales explícitos entre adultos. Y lo que busca este tipo de pornografía es maximizar el estímulo visual y te ponen el acto tal cual, la pornografía ahí bastante clara y de eso se trata, ¿no? El tercer tipo es la pornografía temática o fetichista, que se centra en estímulos específicos o muy particulares, por ejemplo, roles, situaciones, objetos o dinámicas concretas, y ahí es donde algunas se dan ideas sadomasoquistas y depende de todo tipo de tendencias. Y condiciona la excitación a ciertos elementos específicos y la persona puede empezar a necesitar un estímulo concreto, según el tipo de pornografía fetichista, para excitarse. Y entonces el riesgo es que reduce la capacidad de respuesta en contextos reales donde no están estos elementos presentes. Después seguimos a otro tipo de pornografía que es la intensiva o de consumo compulsivo, donde se puede referir a cualquiera de las previas o también de las siguientes que vamos a ir hablando, pero la variación está más bien en el uso repetitivo y difícil de controlar. Ya no la usa un poquito el joven, sino lo hace de manera repetitiva. Y el cerebro se acostumbra a niveles altos de estímulo, liberando dopamina, que es el neurotransmisor relacionado con el placer, y va generando tolerancia al manejo de la dopamina y cada vez necesitas más y más. Y entonces hay un efecto común que es la necesidad de que para que tú puedas seguir teniendo un deseo, necesitas incrementar el tipo de contenido para volver a tener esas emociones que tenías al principio. Y el riesgo viene a ser alto porque te puede afectar la concentración, la motivación, las relaciones personales, los hábitos diarios. Y bueno, es bastante común también. Después viene otro tipo de pornografía que es la degradante o violenta, donde incluye dinámicas donde hay humillación, dominación extrema o agresión. Hay una mezcla de excitación con elementos de poder o de violencia. Y los riesgos que hay en este tipo de pornografía es desensibilizar frente a conductas agresivas. Te altera la percepción del consentimiento
normaliza el uso del trato irrespetuoso, influye en expectativas dañinas en las relaciones reales, y este tipo de pornografía la tienden a consumir estadísticamente más los violadores, por ejemplo, y empiezan con este tipo de actos violentos ligados al sexo. Después hay otro tipo de pornografía, y esto se puede dar en los tipos que estoy mencionando, independientemente de los roles, si es una pornografía heterosexual, o sea, de hombres con mujeres, o aunque sea gay, hombres con hombres o mujeres con mujeres, o sea, todos los tipos se dan independientemente de las preferencias en ese sentido. Hay otro tipo que es pornografía extrema o ilegal, en donde abarcan contenidos que cruzan los límites legales o éticos de una manera grave. Suele aparecer como un resultado del escalamiento, donde vas de menos a más y a más, y se buscan estímulos cada vez más intensos, y ya con situaciones graves, con orgías, con violaciones reales que luego se filman y se suben a internet, y se genera como un efecto común, que es una fuerte desensibilización de las personas y una pérdida de límites. Implica que hay consecuencias legales, como sexo con niños, etcétera, daño psicológico, o posible alteración a terceros en las personas que la ven o la practican. Y bueno, no es solamente la experiencia, sino que la Biblia nos explica que el nivel de corrupción en una persona puede avanzar para mal. Y nos deja saber qué tan peligroso es este asunto del pecado, que puede tomar una fuerza en nosotros y llevarnos a un nivel peor que en el nivel en el cual estábamos antes. Segunda de Pedro 2:20 dice la Biblia: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y está hablando de una persona que ya había vencido por la gracia de Cristo muchos pecados y muchas situaciones, pero después regresa, y a lo mejor por curiosidad o porque la tentación es sutil al principio, porque dices, ay, pues qué tanto es tantito, y empiezas ahí de una manera casual, con un poquito, pero le vas subiendo y subiendo, subiendo, y dice el apóstol Pedro, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Empezaste de una manera y ya moralmente tu mente se va degradando. Y si contendemos con Dios, que viene y nos avisa y nos advierte para que no nos enlodemos, pues en vez de rendirnos, en vez de decirle, Señor, ayúdame a poder escapar de todo esto, pues Dios respeta, porque al final de cuentas Él es un caballero y Él desea entrar a la vida de todos y bendecirnos. Pero si Él te está invitando, te está diciendo, te amo, te motiva para que tú le busques, te dice, ¿por qué no oras conmigo? ¿Por qué no platicas conmigo? Mira cuánto platicas con la vecina, con este, con otro. ¿Por qué nunca vienes y me buscas y me abres tu corazón, que yo te quiero bendecir? Pero cuando nos ponemos necios y no queremos, pues entonces Dios nos termina entregando a ese tipo de desviaciones. Romanos 1, versos 24 al 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, o sea, al gusto por lo sucio, que se da mucho en la pornografía, en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia quiere decir la tendencia que tenemos a hacer el mal según nuestros gustos personales. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya la gente a veces ya no los guarda con honra. De hecho, a veces empiezan a haber pláticas por internet o pláticas donde no se han regulado a los hijos. Yo he oído estos testimonios de madres que me han dicho, no, pues le empezaron a decir a mi hija, a ver, quítate la blusa, a ver, enséñame los pechos, a ver, enséñame esto. Y está una jovencita que no tenía carácter, que va descubriendo esas cuestiones del internet y lo terminó haciendo. Y entonces te terminas deshonrando tu propio cuerpo, porque tú no estás para andarlo enseñando con cualquiera. Y hay que ser instruidos para poder ayudar a los nuestros. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios en la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios es bendito, Dios nos quiere bendecir y Dios quiere llenarnos de su gracia, pero si nosotros nos ponemos necios y no nos acercamos a Dios, pues Dios termina respetando nuestra elección y dice, bueno, pues tú si quieres estar revolcado ahí, ¿qué más puedo hacer más que respetar tu elección? Y bueno, ya que nos toma el engaño, nos lleva a más mal y nos hace caer de un engaño a otro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores, o sea, que ya eran malos, que ya eran engañadores, que te decían las mentiras y te las presentaban como verdades, te dice lo que le va a pasar: irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Entonces van a ir de mal en peor. Aun cuando ya sean malos y estén desviados, les va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque su engaño se va haciendo más sofisticado y avanzan en un nivel de confusión y se va degradando la persona. Y al avanzar, la corrupción te hace que todo lo veas mal. Tito capítulo 1, verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y eso le pasa a la persona cuando una persona ha limpiado su corazón, ha limpiado su vida, se ha entregado a Dios, pues empieza a ver todo puro. Y tú le haces un acto de amor y dices: oye, muchas gracias, lo sirves en algo, y empieza a haber una relación pura y adecuada. Pero cuando no está esa pureza en el corazón, sino que hay una corrupción, una desconfianza, lleno de malicia, la persona todo el tiempo está desconfiando de los demás, nada les es puro. Y entonces todo lo ven con los lentes de la desviación, todo lo ven con las ideas sucias que traen en la cabeza. Ya no ven normal ni a su mamá, ni a su hermana, ni a su abuela, ni a su tía, ni a nadie. Y empiezan a tener desvíos sexuales graves, porque todas las cosas son puras para los puros, más para los que están corrompidos, pues todo lo ven corrompido. Y entonces empiezan a desear todo de manera corrupta, ¿no? Y luego hay no sé, que ponte una camarita, que póntela en el zapato, que están escondidas, y vete al metro y ponla ahí en el zapato para que le veas a las mujeres por debajo de la falda. Y entonces ya empiezan las personas sucias a buscar actos que son totalmente denigrantes, que no son adecuados y que buscan faltar al respeto, aun cuando las personas finalmente no tengan ningún deseo de exhibirse o de exponerse, están viendo la manera de: no, pues a ver, vamos a espiar, y ahí poner una camarita, darle un hoyito y espiar en el baño, y esas cosas que no son nada decentes, y que, como dice el pasaje, a los corrompidos nada les es puro. Entonces cualquier situación pura, como un niño, como una niña, que hay que respetar, que no tiene nada que ver con el sexo, que tiene un niño una edad para jugar, para soñar, para divertirse, para disfrutar, para crecer, no para estar tratando de ser usado por adultos perversos en saciar sus desvíos sexuales. Pero cuando no lo ves como alguien puro y estás buscando algún deseo reprimido, pues terminas haciéndole daño al niño. Hay muchos testimonios de esta degradación que viene en la Biblia y que se dan ligadas a la pornografía. Te sigo leyendo testimonios. Por ejemplo, hablando del engaño, decía otra persona: todo desde mi vida social hasta mi salud física se ha visto afectado negativamente por esta adicción. Lo peor era que en mi cabeza lo justificaba todo constantemente, diciendo que era saludable para mí y que al menos no era una droga. Entonces como que, bueno, pues no es una droga, es pornografía, es saludable, ¿qué tiene? Pero luego me fui dando cuenta que te va jalando y te va afectando negativamente. Otro testimonio sobre una persona que no estaba satisfecha e impresionada al oír un grupo que estaba en terapia de que otros tenían el mismo problema, porque a veces se ponen a platicar en esos grupos de autoayuda cuáles problemas había. Y entonces él decía: me identifico completamente con la idea de querer ver 10 videos a la vez, reproduciéndose de forma simultánea. Es increíble oír a otra persona decir lo mismo. Es como una sobrecarga sensorial o acumulación o atiborrante con tu comida basura preferida. Y entonces cuando él oía que otros tenían exactamente las mismas tentaciones, ver 10 videos a la vez, imagínate tener 10 pantallas prendidas con 10 películas pornográficas y estar viendo una, otra. Es como te digo, un buffet del mal para estar enlodando tu cerebro, y él se sentía, pues eso que sintió él, yo lo siento también. Sobre la depresión hay otro testimonio interesante. Dice: 15 años fui un desgraciado. Era increíblemente antisocial. No hablaba con nadie y me sentaba solo a la hora de comer. Odiaba a todo el mundo. Dejé todos los deportes que practicaba, aunque era de los mejores. Mis notas bajaron y pasé a aprobar por pelos. Por mucho que odié pensar en ello ahora, incluso empecé a pensar en mi propia salida del mundo al estilo de la masacre de Columbia, una de las muchas masacres que han habido en Estados Unidos. Entonces ya la persona hasta empieza a pensar en cuestiones de suicidio por esa esclavitud que te trae la pornografía. Otro testimonio de un terapeuta sobre la claridad de la afectación que trae la pornografía hasta que se deja, dice:
como consecuencia, aquellas personas con consumo elevado de pornografía, desde la pubertad, realmente lo relacionan con síntomas como la ansiedad social, la depresión o erecciones débiles, hasta después de haberla dejado. O sea, no se dan cuenta de cuánto los enlodó hasta que la dejan y entonces empiezan otra vez la mente a recobrar, a pensar de nuevo y se dan cuenta, no, pues sí estaba bastante afectado. Ahora hay una parte interesante que es, hay una relación entre la pornografía y la disfunción eréctil, o sea, la incapacidad de tener una erección en el miembro masculino por el uso excesivo de la pornografía, que a veces se da con la misma edad, esa incapacidad como parte de la degradación del cuerpo. Pero mira, hay un estudio interesante que se hizo en Noruega sobre la disfunción eréctil y la manera en la que hicieron ese estudio es tomar una muestra de 2.737 hombres, 2.737 hombres sexualmente activos en varios países, fueron Croacia, Noruega y Portugal. Y le fueron siguiendo el paso a esos 2.737 hombres y había de todas las edades entre los hombres que fueron estudiando. Y lo catalogaron en dos grupos. Grupo número 1, hombres que tenían entre 40 y 80 años. Grupo número 2, hombres que tenían menos de 40 años, o sea, 39 hacia abajo. Y a lo largo de 10 años de estudio le fueron midiendo la disfunción eréctil a los hombres. Inicialmente, porque ya se hizo hace años ese estudio, pues pasaba lo que todo mundo imagina. Los mayores tienen más disfunción eréctil que los menores. Y es de esperarse, porque cuando ya las personas van llegando a la mayoría, no sé, ya a la edad adulta, etcétera, empiezan a tener problemas porque el cuerpo empieza a fallar. Pero después de 10 años de estar haciendo el estudio, pasó algo interesante. Los jóvenes empezaron a tener más disfunción eréctil que los mayores. De hecho, los mayores tenían un 13% de disfunción eréctil. Y los jóvenes de pronto pasaron de entre 14 y 28%, depende el año exacto en el que tú midieras. Y decían, bueno, ¿por qué? Porque antes los jóvenes no tenían nada de disfunción eréctil y ahora, mientras ha pasado el tiempo que estamos haciendo este estudio, ahora tienden a más y más y más y más. Y ya que empezaron a ver, era el consumo de pornografía que estaba cambiando la sexualidad de los jóvenes. Otro testimonio hablando de esto, dice, consumí fotografías durante años, más de una década de hecho, y clips de video de vez en cuando. Pero cuando empecé a visitar páginas porno a diario, al poco tiempo desarrollé disfunción eréctil. Creo que las páginas con clips de video a los que puedes acceder de inmediato sobrecargaron mi cerebro. Un testimonio interesante. Otro más. Decía, los jóvenes no vamos al médico a hablar de disfunción eréctil. La disfunción eréctil inducida por el porno es nuestro secreto. Fíjate, qué interesante. Y son cosas que a veces las tienen, pero que no las dicen y que da pena. No, pues yo cómo voy a decir que tengo disfunción eréctil si tengo 20, 25 años. Son males que normalmente no te esperas en un joven, pero que te dicen es nuestro secreto. Es nuestro secreto. Y de hecho se da bastante. Yo recuerdo que una vez estaba en una instalación y había un proveedor en esa instalación que trata de quedar bien contigo para decirte cosas. Oiga, ingeniero, ¿cómo está? Mire, pues si quiere le doy unas pastillitas ahí para que disfrute usted y la pase bien y no sé, vaya y mire, ya se la di a aquel y aquel. Y me empezó a decir personas que eran mucho más jóvenes que yo y me impresionó que ellos estuvieran tomando esas pastillas tipo Viagra, ese tipo de cosas cuando no era tan popular y te las estaba ofreciendo. No, es que se fue con su novia y para que la pase bien. No, yo estoy bien, no necesito nada, no, gracias, etcétera. Pero me impresionó que los jóvenes se las pedían y ellos, con tal de quedar bien y que les sigas dando trabajo, te las ofrecen y te ofrecen muchas otras cosas más. Pero bueno, se da en los jóvenes. Y es una realidad a veces escondida. Un testimonio más. Cuando perdí la virginidad no me gustó mucho. De hecho, me pareció aburrido. Perdí la erección a los 10 minutos. Ella quería seguir, pero yo había tenido suficiente. La siguiente vez que intenté practicar sexo con una mujer fue un desastre. Al principio sí que lo conseguí, pero luego se me bajó antes de penetrarla. Y usar el condón era algo impensable. Mi erección no era lo suficientemente fuerte. Y estás viendo testimonios de jóvenes que ya estaban fallando de tanto que habían cargado el cerebro con pornografía.
Ahora, sabiendo la Biblia, los problemas que te generan las cuestiones sexuales, Dios nos invita a escapar de ellas porque finalmente desea que tengamos una sexualidad feliz y que nos vaya bien. Y dice 1 Corintios 6, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, te termina generando una adicción y te termina habituando a un desvío sexual y hace que termines degradando tu propio cuerpo. De hecho, la pornografía hace que tú pases de 0 a 100 instantáneo. No es el progreso normal de una relación donde tú vas conociendo a una joven, donde la vas descubriendo, donde te haces su amigo, su amiga, vas teniendo más confianza. Si lo haces bien, te comprometes, te casas y luego tienes una vida sexual con ella. No es eso. Es simplemente, la veo, me gustó, le pico, la veo desnuda, le veo esto, le veo el otro, le veo acá, le veo allá, le pago para que me baile, para que me haga un video, para que haga esto, para ver más cosas con ella, ahora alguien diferente, alguien, etc. Y te hace una situación que no el cerebro está preparado para todo eso. Algo artificialmente intensificado que sobrepasa lo que el cerebro puede procesar. Y entonces se generan cambios en la estructura del cerebro. Por eso titulamos a la enseñanza La pornografía y la mente. A nivel funcional, afecta la pornografía el sistema de recompensa del cerebro. Y esto pasa porque el cerebro utiliza dopamina para motivar la búsqueda de recompensas. Y entonces la dopamina te hace que tú tengas una anticipación, un deseo, etc. Y la pornografía en línea te ofrece una novedad constante, una variedad extrema y un acceso inmediato a todo tipo de cuestiones y te activa rapidísimamente tu circuito de recompensa en el cerebro y te refuerza el comportamiento que te habitúa a regresar a verla. Y se crea un ciclo de adicción a la pornografía similar a como pasa con la droga. Hay 4 pasos típicos. Primero inicias consumiendo por curiosidad, después repites por placer una y otra vez, después viene la escalada, o sea, tú veías algo y ahora lo ves más y más, ahora vamos a ver algo diferente, ahora otra cosa y lo vas escalando hasta que viene una pérdida de control y ya no te puedes frenar. Y entonces el cerebro se acostumbra y prioriza el consumo de la pornografía y se olvida de las cuestiones naturales. Y hay una parte interesante que es que se empiezan a producir cambios neuroplásticos en el cerebro. Y la manera en la que se producen estos efectos es a través de varios pasos. Primero, se desensibiliza el cerebro a lo natural, que lo normal es estar sensible por lo natural. O sea, que a un hombre le guste una mujer y que quiera tener intimidad con ella, eso es natural, eso es humano, eso es normal. Pero lo empiezas a desensibilizar, ya no te atrae eso. Luego, se sensibiliza el cerebro, o sea, se vuelve muy reactivo ante estímulos sexuales específicos y antinaturales, como algo que es ver sexo a través de una pantalla, pues no tiene nada de natural. Porque no estás con una mujer real, porque no la estás viendo, porque nada más estás imaginando y fantaseando, o los fetiches, etc. Luego se da la hipofrontalidad, que es un cambio en el cerebro donde viene menor control de impulsos y dificultad para tomar decisiones. Y entonces, imagínate cuando una persona empieza a controlar menos los impulsos y ya no puede decidir tan fácilmente. Y entonces ya te están haciendo una persona que al rato vas a estar más tentado a hacer pues ahora ya me harté de verlo y ahora lo quiero practicar, ahora quiero forzar a alguien, ahora quiero ver cómo es con un niño, ahora con una niña, o empiezas a no controlar tus impulsos ni tus acciones y te empieza a tentar más a hacer algo ilegal. Y los efectos te llevan a una necesidad de preservarlos. Empiezas a cambiar los contenidos cada vez más extremos porque quieres sentir esos efectos. Y buscas una relación con la novedad para tener impulsos que puedan saciar tu intención y el cerebro se condiciona a estímulos artificiales como los que te da la pornografía para ir cada vez más y más. Y hay un instituto que se llama Max Planck para el Desarrollo Humano que publicó en el 2014 en un lugar que se llama Psychiatry un estudio y ellos utilizaron una resonancia magnética para ir viendo los cambios en el cerebro a través de la pornografía y midieron el volumen de materia gris,
la actividad cerebral y la conectividad funcional mientras las personas estaban expuestas a pornografía. Y el objetivo de ese estudio era ver si el consumo de pornografía estaba relacionada con los cambios en el cerebro. Y analizaron varias áreas del cerebro. Por ejemplo, el sistema frontoestrial, que ese sistema frontoestrial incluye lo que le llaman el estriado, que tiene dos áreas, el caudado y el putamen, que se relacionan con la recompensa, el placer y los hábitos. Y también la corteza prefrontal, que controla los impulsos y la toma de decisiones. Entonces, con todo este rollo de cómo lo hicieron y qué áreas del cerebro estudiaron, encontraron los siguientes hallazgos cuando las personas veían mucha pornografía. La materia gris en el cerebro se disminuía, o sea, había una correlación negativa. Más horas de pornografía, menos volumen de materia gris en el caudado derecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los usuarios más frecuentes tenían menor volumen en una parte del sistema de recompensa de tu propio cerebro. Por eso necesitas luego más y más y más, porque estás disminuyendo la parte del cerebro que te da ese sistema de recompensa. Y también había una menor respuesta funcional. Al mostrar estímulos sexuales, eso se da en el putamen izquierdo, que es la sección que controla el movimiento y ciertos hábitos, se mostró una menor activación en quienes consumían más pornografía. Te vas como desensibilizando. Y entonces la interpretación que ellos le dieron es que viene una desensibilización en donde el cerebro responde menos al estímulo y va cambiando orgánicamente el cerebro a través de la sobreexposición a la pornografía. También vieron en ese estudio que había una menor conectividad con la corteza prefrontal. O sea, se observó una menor conexión en el estriado, que es el que mide la recompensa, entre la corteza prefrontal, que mide el control en el cerebro, y esto sugiere, sumado, un menor control de los impulsos. Y los comentarios de los autores de ese estudio es que el consumo frecuente podía provocar cambios en el cerebro por la estimulación intensa en el sistema de recompensa y similar esto a los procesos de neuroplasticidad. Y ese estudio deja ver que existe una correlación entre mayor consumo de pornografía y las diferencias en las áreas cerebrales relacionadas con la recompensa y el control. Por lo tanto, es importante dejarla antes de que tu cerebro se contamine más y más. Y también se ha estudiado mucho qué beneficios tiene una persona cuando deja la pornografía. Un estudio que se dio sobre un grupo de participantes que practicaban o trabajaban en sí mismos para escapar de la pornografía, te decían que cuando los participantes intentaban abstenerse de consumir pornografía durante 3 semanas, mostraban mayores niveles de compromiso con sus relaciones. Ya con 3 semanas ya mejora tu relación con tu pareja, con tu esposa, y ya te empieza a servir y te empieza a ir mejor. Hay un estudio que hizo la Marina de Estados Unidos en el 2016 sobre los problemas sexuales inducidos por la pornografía. Incluía 3 informes clínicos de hombres que habían desarrollado disfunciones sexuales precisamente por ver tanta pornografía. 2 de ellos solucionaron sus problemas de las disfunciones sexuales interrumpiendo el consumo de la pornografía, y el tercero no fue capaz de abstenerse, o sea, no la pudo dejar, pero finalmente los que sí la dejaron, se les acabó la disfunción eréctil y les fue mejor. Otros testimonios. Un joven que mejoró sus relaciones interpersonales y venció la disfunción eréctil, él dijo esto: la ansiedad social ha mejorado de forma drástica. Esto incluye seguridad, capacidad para establecer contacto visual, comodidad en las interacciones, naturalidad, etc. Más energía en general, mente más despejada, aguda y mejor concentración, cara con aspecto más vital, mejora la depresión y deseo interactuar con mujeres y vuelvo a tener erecciones. Todo eso dijo en ese estudio ese joven. Otro hombre casado habló de cómo el dejar la pornografía cambió su matrimonio. Dice: la recompensa a 4 meses sin porno es una mejor vida sexual con mi mujer. Tras casi 15 años juntos, es un premio considerable. Viva el sexo sencillo y tradicional, tengo más sensibilidad que antes.
otro testimonio sobre cómo se puede vencer la depresión. Dice, en la peor época de mi adicción al porno, no me apetecía hacer nada. Tenía mucho miedo de ir a trabajar y no me parecía nada agradable socializar con amigos o familiares, en especial si lo comparaba con mis rituales pornográficos que me aportaban más placer y estimulación que cualquier otra cosa. Aunque ya no padezco esa adicción, las pequeñas cosas me hacen sentir muy feliz. Vuelvo a reír con frecuencia, sonrío sin motivo aparente y me siento de buen humor. Ahora, todos estos beneficios pasan cuando la dejas de consumir. ¿Qué le pasa al cerebro cuando tú dejas de consumir la pornografía? Bueno, el primer principio que es clave es sobre la neuroplasticidad, que estuvimos hablando de ella. El cerebro no es fijo, se adapta el cerebro a lo que tú repites y también se puede readaptar cuando lo dejas de repetir. O sea, en términos generales, un uso frecuente refuerza el cableado de ciertos circuitos en el cerebro y la abstinencia o el cambio debilitan estos circuitos mientras otros se fortalecen. Entonces, ¿qué cambios se desean revertir? Que hemos estado hablando de ellos. Por ejemplo, la desensibilización, que es la menor respuesta al placer. El cerebro reduce su respuesta a estímulos normales y al dejar el consumo de la pornografía, los receptores de dopamina se empiezan a recuperar y se va terminando esa desensibilización. Y por lo tanto, habrá un mayor disfrute de cuestiones cotidianas y va a haber un mayor interés por una relación sexual normal y real y natural. Sobre la sensibilización, cuando te disparan gatillos fuertes y el cerebro se vuelve muy reactivo a necesidades específicas, como pantallas, como fantasías, como estímulos, como cuestiones especiales que se dan ahí en la pornografía, se quitan esos gatillos al anular la pornografía y se pierde fuerza gradualmente y va mejorando el estado de la persona que la va dejando. También sobre el control que se da en la corteza prefrontal del cerebro, el hábito reduce el control de los impulsos, pero cuando viene la abstinencia y dejas la pornografía, la corteza prefrontal suele recuperar la capacidad de regulación y mejora la toma de decisiones. Entonces, ¿qué fases pasa a una persona cuando quiere dejar la pornografía? Pues la primera fase es la abstinencia, que te viene como una ansiedad, como una irritabilidad, como un deseo intenso, y ocurre porque el cerebro estaba acostumbradísimo a una alta estimulación por medio de la pornografía y de pronto te la pide porque tú ya te habituaste a verla y a verla y a verla y te pide que sigas con ella. Después viene otro, si pasas esa sección, viene una segunda fase que le llaman flatline en inglés, que es como una línea horizontal donde es una disminución del deseo sexual y donde tienes una sensación como de apatía. Y ocurre porque el sistema de recompensas que tenemos en nuestro cerebro se está reajustando. Entonces te vuelve, después de estar muy tentado, como algo apático. Y luego viene la tercera fase, que es una recuperación progresiva, donde va regresando la motivación, donde hay un mayor interés en relaciones reales y hay una mejor respuesta emocional. Y la gran pregunta es, ¿se revierte completamente? O sea, si dejamos de plano la pornografía, ¿se puede revertir completamente? Y bueno, lo que ellos han estudiado es que se recupera bastante la persona cuando el consumo no fue extremo, cuando se deja por un periodo prolongado y cuando se sustituye la pornografía por hábitos sanos como el ejercicio, como las relaciones, como una vida con propósito. Y puede tardar más o puede venir una recuperación parcial cuando hubo años intensos de consumo excesivo de pornografía o cuando se desarrollaron patrones compulsivos muy fuertes. Y hay otros factores que la acentúan, como la ansiedad, la depresión, el aislamiento. Los estudiosos te hacen una analogía. Piensa en el cerebro como si fuera un bosque. Entonces, cuando tú estás por un bosque caminando y caminas muchas veces por una vereda, esa vereda se va haciendo más ancha el camino, se va endureciendo, se va apisonando el suelo. Y va pasando una vez y otra vez la persona y se hace un camino muy marcado. Pero cuando de pronto dejas de usar el camino, pues ya empiezas a cubrir el camino de vegetación y empieza a salir algo diferente y luego le vas haciendo nuevos hábitos a tu cerebro y vienen rutas nuevas.
Y a final de cuentas el camino por ahí está, y si regresas a ese camino, pues le vas a quitar la maleza y lo vuelves a abrir. Pero aunque no desaparece totalmente el camino viejo, pierde su fuerza en el momento en el que tú lo estás dejando. Y me pareció muy interesante esos comentarios de los estudiosos que analizaron la pornografía, porque eso mismo dice la Biblia de las concupiscencias que tenemos, de las tendencias a hacer el mal, que nos guardemos de nuestras propias tendencias y que tengamos cuidado de no regresar a ellas. Ahora, lo más importante es, más allá de lo que digan los sexólogos y los estudiosos y demás, Dios nos puede dar una mano para salir de cualquier pecado sexual. Y la mano de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa. Y cuando hay humildad y se puede acceder a la enorme gracia que Dios trae, no hay pecado más grande que Dios no pueda vencer y que Dios no pueda ayudarnos a salir de él. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ¿por qué Dios viene y nos enseña la ley? ¿Por qué nos dice, mira, está mal eso, está mal lo otro, esto no es lo correcto, no es la manera correcta, etcétera? Que a la verdad, a la carne no le gusta y te cae gordo cuando estás oyendo una vez y otra vez el mandamiento. Pero te dice para qué, para que el pecado abundase, o sea, para que lo empezaras a entender y para que lo descubrieras. Y cuando lo entiendes, cuando el pecado abundó, cuando me di cuenta de lo mal que estaba en mi pecado y me convencí y tomé una actitud humilde para verlo, sobreabundó la gracia. Y esto pasa. Dios viene y nos enseña y nos habla de las cosas o desvíos que nosotros podamos tener para generar en nosotros una actitud humilde. Y cuando viene esa actitud humilde que no estamos contendiendo, que estamos reconociendo qué tenemos, qué no tenemos, en qué hemos fallado, etcétera, entonces Dios viene y hace maravillas y hace que abunde la gracia, el favor, la ayuda. Yo te quiero mucho más. Yo quiero que tú tengas dominio propio. Yo te quiero dar una vida bendecida. Yo te quiero dar un buen hombre. Yo te quiero dar una buena mujer. Yo quiero que seas feliz. Yo creo que la pasas muy bien. Yo quiero que tengas una familia dichosa. Yo quiero que tus hijos no estén perdiendo el tiempo, todo el tiempo en ese tipo de adicciones y desvíos. Yo quiero que seas un buen hombre, una buena mujer y tengas una familia bendecida. Te quiero ayudar. Y viene una gracia abundante y una revelación del amor de Dios porque Él es nuestro creador y Él quiere nuestro bien. Y a mí esa gracia, no hay persona que me lo hubiera enseñado más que una prostituta que hace tiempo vi en una reunión en otra ciudad donde estaba predicando, que me impresionó mucho, porque ella tuvo una revelación de Cristo preciosa en la alabanza, no llegó ni siquiera a la predicación, en la alabanza. Y tuvo una visión que luego me la contó, que vio a Cristo, que Él se mostró como alguien que le venía a perdonar, que se humilló, porque de pronto cayó la persona así en plena alabanza a pedirle perdón a Cristo, y estaba todo el mundo cantando y demás, y ella tenía una experiencia impresionante, y luego platiqué con ella al final de la reunión y me contó. Y luego la predicación era nada que ver con ese tema, que es un glorioso tema, el que Jesús quiera nuestro bien, pero no fue el tema del día, sino estábamos hablando de otras cuestiones de la familia y otro tema diferente. Pero luego vino y me contó cómo ella se sentía mal, cómo si yo llegaba a mi casa y les llevaba el pan a mis hijos y cuando nos sentábamos a la cena yo sentía este pan no es digno, porque yo sabía que ese pan yo no lo había ganado de una manera honesta y que yo me había acostado con varios hombres para llevar esa cena y no me sentía mal. Pero cuando llegué y estaban cantando ese canto de Jesús, que él, mientras yo meditaba en todas esas cuestiones que estaban mal en mi vida, él me apareció y él me ayudó, le pedí perdón y me cambió por completo. No necesitó una campaña, no necesitó mil cuestiones, simplemente una actitud humilde, decir Dios está aquí y me voy a humillar con Él, y Él restauró su vida, Él la cambió. Luego ni te imaginabas el pasado que tenía esa mujer. Se puso a ayudar a otros, les bendijo, a ayudar a niños que tenían necesidad y pobreza, hizo mucho bien y ni te imaginabas lo que ella era antes, pero Dios lo sabía y Dios le dio esa gracia. Y si nosotros somos humildes como ella fue humilde, Dios puede venir, nos puede perdonar, porque nadie quiere tu bien más que Dios. Te quiere bendecir, te quiere ayudar, te quiere recibir, te quiere amar. Y nos podemos deshacer de nuestra pasada manera de vivir. Efesios 4, versos 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
O sea, te quiero dar una nueva persona, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, una nueva intención, un corazón que sea sensible a los niños, que no esté pensando en hacerles daño, un corazón que quiera el bien, que quiera su casa, que quiera lo correcto. Te quiero renovar, cambiar, que esas ideas que tienes ya sean como el viejo hombre, que te despojes de todo aquello y que tú vengas y me dejes recrear en ti un corazón nuevo, una vida nueva, una intención nueva, algo correcto para que tú puedas cambiar por completo y que tengamos una vida que glorifique a Cristo. 2 Corintios 10, versos 3 al 5 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te puedo dar ese dominio propio para que no andes en base a los impulsos del cuerpo, para que no tengas una vida donde estés todo el tiempo como esclavo. Ahí lo que te digan tus impulsos, que no seas así. Es como un perro que le pone las croquetas y te mueve la colita y está muy contento, y así viene el diablo con nosotros, o el tentador, y nos pone una página porno, nos pone una idea y estamos nosotros ahí y no lo podemos dejar. Eso es andar en base a la carne. Pero ¿qué quiere Dios? Que llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo, como dice el pasaje, que aprendamos a sujetar nuestra mente, que tengamos dominio propio, que vayamos a Él y que tengamos una vida no en base a los impulsos, sino en base a Dios, que Él nos quiere dar algo mucho más sublime que lo que los impulsos y la carne y el pecado nos ha dado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues instruirnos, tomar una decisión, porque no queremos ser padres hipócritas que vayamos con nuestros hijos a enseñarles de la pornografía si nosotros la vemos. Pues no, ya hipócritas está lleno el mundo, no queremos ser así. Queremos liberarnos nosotros mismos, tener pureza para que podamos ayudarlos a ellos, encontrar a Cristo para que Cristo haga algo en nosotros y luego podamos guiarlos a ellos también hacia ese libertador que no quiere más que su bien. Y entonces empezar a tener una vida normal, una vida donde disfrutemos las cosas que no nos destruyan, sino que sea para bien. Mira, el cerebro es algo así. Estudiando todo esto me recordaba lo que vi en la escuela sobre el diseño mecánico. Cuando tú diseñas, dice la Biblia que la naturaleza misma nos enseña. Entonces, el esfuerzo, hay una gráfica que te mide el esfuerzo y la elongación que se produce en los aceros según qué tanto esfuerzo tú apliques a ese acero. Y entonces el esfuerzo, que es que tanta fuerza le pongas al acero por unidad de área de la sección, y tiene una parte de la gráfica donde tiene una forma que le llaman, digamos, como una recta, donde es reversible, y así se hace cualquier diseño. Tú empiezas a trabajar el acero y es una zona elástica, donde tú le pones un esfuerzo y se estira un poquito, que no lo ves porque normalmente no le ponemos atención a esas pequeñas variaciones que hay, pero que sí pasa. Opera literalmente como si fuera una liga. Lo aprietas y se estira un poquito y lo sueltas y se regresa. Una forma en la que lo ves es cuando estás viendo un tráiler o una plataforma. Si le pones atención a las plataformas cuando son nuevas, las ponen así como pandas porque le ponen una viga que va a cargar 20 toneladas y cuando la observas están al revés la curvatura. ¿Por qué lo hacen así? Porque cuando le ponga las 20 toneladas que va a ir en esa plataforma, entonces está como con esa curvatura, le pones el peso y te queda horizontal. ¿Por qué? Porque diseñaron en esa zona elástica, le pones esfuerzo y actúa de una manera correcta y se comporta como debió de comportarse. Pero los materiales, hay una zona que le llaman plástica, donde tú, si te pasas de esa zona elástica, viene no una deformación elástica, o sea que lo sueltas y se regresa, lo sueltas y se regresa, y es como si fuera un resorte, sino que te pasas y le pones una carga más allá de lo que debe soportar y entonces se deforma plásticamente, ya cambia la gráfica por completo y empieza a dejar de comportarse como era. Y entonces eso también les pasa a los camiones. Cuando tú ya ves un camión viejito, cuando ya va la persona que le ha metido un montón de carga, que a lo mejor era una camioneta de 3,5 y le han metido 5, 6, 7 toneladas y que lleva toda espanzurrada, que luego a veces le ponen cuerdas o cosas para tratar de contener la carga y ya se anda así como que apenas puede con todo lo que está cargando porque ya la hicieron trabajar más allá de su zona
elástica, ya la plástica, ya la deformaron, ya no aguanta como aguantaba, ya va sufriendo para poder llevar la carga. Nosotros somos así. Cuando Dios nos da la sexualidad, nos la da como para que la tengamos en una cuestión normal. ¿Qué es una cuestión normal? Pues que te cases con tu esposa, que la quieras, que la ames, que tengas una relación agradable, que la disfrutes, que te disfrute, que tengas una amistad y que empieces a tener una vida sexual normal. Y va y viene dentro de una sexualidad normal. Pero cuando tú le pones pornografía, adulterio y cuestiones una y otra, empiezas a exagerar y tu mente se deforma. Y al rato estamos como esos camiones que tenemos un montón de carga, que ya no la podemos cargar, que ya no la podemos soportar, que estamos atiborrados y que ya no aguantamos. Y lo que hay que ir es decirle, Dios, mi vida está toda cargada, mi mente es así, un cerebro sobrecargado, sucio, que no lo he sabido cuidar. Ayúdame a hacer algo nuevo, ayúdame a hacer algo bueno. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a atalayar? ¿Cómo le voy a decir, oye, ten cuidado de esto y de eso? Si yo estoy igual. Ayúdame, Señor, y enséñame tú para que pueda yo cambiar y le pueda ayudar a él también. Lo mejor de todo es que Dios tiene un mucho mejor camino para nosotros. 1 Corintios 6, versos 13 y 14, la segunda parte del 13 y el 14 dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea, nuestro cuerpo no es para los desvíos sexuales. Dios tiene mucho más allá que eso y Él es el creador del sexo. Pero no es para la fornicación. ¿Para qué es? Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjate qué interesante y qué profundo pasaje. Nuestro cuerpo, que ya está habituado, que está tentado, que le gusta ir a todo eso porque ya desviamos y sobrecargamos nuestra mente de todas esas ideas, no es para eso. ¿Para qué es? Para el Señor, para Cristo. Nosotros estamos hechos para estar llenos de Él. Nosotros, dice la Biblia, que somos como vasos. O sea, un vaso lo haces para que le pongas algo adentro. Lo haces porque te vas a servir agua o leche a los niños o lo que sea, o no sé, una ollita de café, etcétera, una taza. Lo hicimos para que contuviera líquidos. A nosotros Dios nos hizo. ¿Para qué nos hizo Dios? Pues Dios te hizo su diseño. Yo te hice para que tú te llenaras de mí. Y por eso es que cuando buscamos una sobremotivación a través de, por ejemplo, en este caso de la pornografía o de cualquier derivación, algo que no sea Dios, no nos llena, no nos satisface. Nos sentimos que nos falta algo, porque estamos hechos para estar llenos de Dios. Y hay algo interesante, y el Señor para el cuerpo. Cristo está hecho para llenarnos. Cristo está hecho para darnos plenitud. La razón por la que Cristo existe, qué profundo pasaje, es para bendecir a su iglesia y para llenarnos de Él. El Señor para el cuerpo. Cristo está, yo estoy para ti. Yo te quiero bendecir. Yo veo que tienes hambre. Yo veo que te tratas de llenar de una cosa y de otra. Que tu corazón no termine siendo saciado. Yo soy tu medicina. Yo soy tu sanador. Yo soy el que te ayuda. Yo soy el que te limpia. Yo soy el que te da una mente nueva. El que te cambia por completo. Yo soy el Señor de tu cuerpo. ¿Por qué no entregárselo a Él? Y dice, y Dios que levantó al Señor. ¿A quién se refiere aquí? Al Padre. Dios que levantó al Señor. ¿Cuándo levantó Dios al Señor? Pues en la resurrección. El Padre levantó a Jesucristo al tercer día. El Padre, Cristo estaba muerto después de una mega paliza que le dieron, después de los clavos, la corona de espinas, que le clavaron una sangre en el costado para ver si había muerto y le salió sangre y agua, porque los romanos, no, si se les iba vivo, te mataban a ti como soldado romano, entonces no se arriesgaban, entonces querían ver si estaba realmente muerto. Entonces ya que estaba muerto, el cadáver ya muerto, se lo da a los discípulos, le ponen especias, lo embalsaman, muchos kilogramos de especias por respeto, lo limpian, lo preparan, lo llevan a una cueva, le ponen que donó un rico, le ponen una piedrota a la cueva y dejan al Señor Jesucristo ahí. Pero al tercer día, cuando van para llorarlo, las mujeres, para ver si pudieran hacer algo más por su tumba, etc., ven a un ángel y dice, no está aquí. No está aquí, ha resucitado. ¿Cómo iba la tierra a retener al Creador, a su Creador?
Si Él es el dador de la vida, ¿cómo no iba a ser capaz de volver a recibir la vida de quién? Del Padre. Que el Padre lo resucitó. Entonces dice, Dios levantó al Señor. El Padre levantó a Jesucristo, como lo había dicho Él mismo, al tercer día voy a resucitar. También a nosotros nos levantará con su poder. Ese mismo Padre que levantó a Jesucristo de una tumba, te puede levantar a ti y a mí. Te puede dar una vida nueva. Te puede ayudar. Y a lo mejor te sientes en la tumba con que no puedes dejar las tentaciones, con que no, yo no puedo salir de esto, no, yo no puedo vencer esto, yo estoy esclavo a la pornografía, estoy esclavo a esto. Ok, te sientes en una tumba, pero hay un Dios que es más grande que la tumba y que venció una tumba enorme, la tumba de Jesús, y lo regresó a la vida. ¿Para qué lo regresó a la vida? Para llenarte a ti de vida. El Señor para el cuerpo. Jesús está lleno de vida para darte vida. Y la vida que no te da el porno y que no se la van a dar a tus hijos ni a tus jóvenes, Cristo se la va a dar. Por tanto, ¿qué hacer? Ser humilde y reconocer, necesito de tu vida, te necesito a ti. Y Dios, cuando ve esa humildad, bendice y cambia y te ayuda a escapar. La invitación es, escapa, cambia, llénate de Cristo. Él es como jabón de lavadores. Él puede lavar tu mente, lavó la mía, lavar tu corazón, enseñarte a amar, quitarte todo egoísmo, quitarte la perversión, la desviación, llenarte, cambiarte, hacerte nuevo. Él es especialista en casos que parecen imposibles. Él es bueno, Él es a tu bien, Él te quiere bendecir. Búscalo a Él. Él es para ti y tú para Él. No entregues tu vida a algo más que no vale la pena. Amén. Vayamos entonces a tener actos de humildad esta semana, a pensar en todo esto y vengamos la siguiente semana para seguir aprendiendo cuestiones sobre las adicciones, sobre cómo escapar a través de la gracia de Cristo, que Él quiere bendecirnos y nos quiere ayudar y cambiar por completo. Dios les bendiga, gracias por su atención. Me dio mucho gusto verlos y nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita tarde.